Estimados oyentes, hoy como mensaje tenemos algo muy especial, muy contingente, muy cercano. El título es Un hecho garantizado. Y la palabra que vamos a compartir la encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 12 al 23. Le voy a pedir a mi esposa y hermana de la fe, Talía, que me lea estos versículos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor nuestro, Amén. Queremos tener un corazón dispuesto en esta mañana a poder recibir de tu palabra, de tu mensaje, Amén. de esas buenas nuevas que tú nos has enviado, Señor. Y eso acrecienta nuestra fe y también nuestra esperanza. Porque tus principios que has establecido, cada uno se han ido cumpliendo en el tiempo y seguirán cumpliéndose conforme a la voluntad de tu plan en la vida del hombre. Gracias, Señor, por lo que comunicas cada vez que estamos contigo, Señor. Amén. Padre, ahora háblanos y haznos comprender este profundo mensaje que tú has puesto en esta palabra que vamos a conversar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, decíamos, el título es Un hecho garantizado. Seguimos hoy nuestro estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y llegamos quizás a uno de lo más importante y más decisivo de la Biblia. En este capítulo, Pablo presentó el tercero de los grandes temas espirituales de su carta. Antes nos había estado hablando de los altercados carnales relacionados con la naturaleza física. Luego nos pasó a comentar temas espirituales que vimos anteriormente. Y finalmente hoy llegamos al tercero de los grandes temas espirituales, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección. La gloria de la fe cristiana es pensar que nunca la vida termina con la muerte. La vida sigue. Así que espero que en este estudio de este capítulo podamos tener la visión que debería tener todo creyente sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 15 de esta primera epístola a los Corintios,
muestra que lo más importante del Evangelio es la resurrección de Cristo. Sin este hecho fundamental, Amén. Todo lo demás, incluso la misma muerte de Cristo, no tiene sentido. Pablo en Romanos 4:25 nos dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos ante el Padre a través de su muerte. Él, Jesucristo, quitó nuestros pecados, pero en su resurrección Él nos dio entrada segura y amplia al cielo, al reino de los cielos. La resurrección no es espiritual, sino física. La palabra usada aquí es anastasis necrón. Quiere decir levantar un cuerpo, un cadáver. Lo que quiere decir que estos cuerpos nuestros serán algún día levantados. La resurrección en la Escritura siempre se refiere al cuerpo. Anastasis quiere decir levantarse. Istemi, poner en pie. Y ana significa levantar a un cuerpo, ponerlo en pie. Así que esto no puede referirse a una resurrección espiritual. En el tiempo Pablo en Corinto y en el mundo romano en que vivía Pablo en ese momento, se creía que la muerte era el final de la existencia humana. Hasta ahí llegaba la vida del ser humano. Tenemos entonces que entender que el alma no muere. En el mismo momento en que el cuerpo de una persona yace muerta, esa persona va a otro lugar. Si la persona es un hijo de Dios, al estar ausente en el cuerpo implica estar presente con el Señor. Y si la persona que muere no es un hijo de Dios, entonces va a un lugar de tormento, tal como lo escribió nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dijo a los corintios al inicio de este capítulo, ahí en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, les dijo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su cuerpo entonces fue colocado en una tumba, pero él fue resucitado. Y la realidad fundamental del cristianismo es que Cristo hoy vive, está vivo. La resurrección es parte del Evangelio, y esto es lo que Pablo predicaba. Y la recepción de esta revelación fue la experiencia que tuvieron los creyentes de Corinto. Comencemos entonces nuestra lectura leyendo primeramente los versículos en 1 Corintios 15, 9 y 10. ¿Qué nos dice? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Así que Pablo estaba siendo modesto en este caso. La inspiración garantizada de esa declaración salió del propio corazón de Pablo. Pablo se consideraba a sí mismo como el más grande de los pecadores, pero sin embargo era el trabajador más incansable de los apóstoles. Pero con una gran sinceridad, Pablo manifestó que era en el fondo la gracia de Dios la que le había permitido llevar a cabo todas sus actividades. Ahí en el versículo 11 leemos lo siguiente: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Hay personas que profesan ser cristianos, pero niegan los hechos fundamentales del Evangelio. No es posible entonces que alguien que se dice ser cristiano niegue la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Si bien cualquiera tiene derecho a negar estos hechos,
Lo que no tiene derecho es identificarse como cristiano, decir que es un cristiano, si niega estos hechos. En este pasaje se nos dice que los corintios oyeron el Evangelio con los hechos básicos mencionados y creyeron, y fue entonces que ellos se convirtieron en cristianos. La admisión de estos sucesos es vital porque constituye la esencia del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? Pues son las buenas nuevas, las buenas noticias, que anuncia que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Su tumba en el fondo quedó vacía y como consecuencia Cristo vive hoy, está vivo, hermano. Estos son los hechos históricos y este es el Evangelio que Pablo predicó. Así que en primera carta de Corintios 15:1 se nos dice que los corintios recibieron el Evangelio y lo creyeron. ¿Qué quiere decir esto de recibir a Cristo? La pregunta que podemos hacer. La aclaración está entonces en Juan 1, 11 al versículo 13. Dice así: a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que recibir a Cristo significa creer en su nombre. El segundo versículo de primera carta a los Corintios 15 dice: por el cual soy salvo. El Evangelio no salva por tener un conocimiento intelectual de lo escrito, eso no salva. Cristo es el que salva. Así que cuando usted acepta los hechos del Evangelio y pone toda su fe en Cristo, entonces Él es el que lo salva. Pablo también dijo en 1 Corintios 15:1: lo recibisteis, en el cual también perseveráis, y sois salvo. Y luego añadió: si no creéis, en vano. Es decir, creer sin causa, sin fundamento. Si su fe, querido oyente, no se apoya en la muerte y resurrección de Cristo, usted no tendrá ningún resultado, ni va a poder gozar de la conversión verdadera. La fe en sí mismo no tiene ningún mérito. Lo importante es el objeto de la fe, es decir, en quién cree uno, en quién ha puesto su fe. Así que en el versículo 12 de primera carta a los Corintios 15 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pablo incluye en este pasaje una serie de expresiones que empiezan con la conjunción sí, que denota una suposición en virtud de la cual un concepto depende del otro. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Pablo comenzó diciendo: si Cristo no ha resucitado, no se trata de evitar de hablar del asunto, porque pueden haber dudas. Lo que Pablo está diciendo es que yo tengo una base, dice Pablo, y ese fundamento está en la roca, y la roca es Cristo Jesús, dice Pablo, porque Él regresó de entre los muertos. Entonces el apóstol enumeró estas suposiciones como una demostración de la importancia de la resurrección de Cristo. Veamos el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ambas partes en este pensamiento están estrechamente relacionadas. Y fue en base a la resurrección de Cristo que Pablo diría más adelante que Jesucristo fue como el primer fruto de una cosecha. Lo cual quería decir que después de él se recogerían más frutos. Jesús fue el primer fruto y más tarde, cuando Él regrese, tendrá lugar la resurrección de los suyos.
la suya y la mía. No creer en la resurrección es no creer en Cristo, porque en ella hay vida espiritual, hay comprensión espiritual. En ella Cristo ha puesto nuestra esperanza, y sin ella el mensaje no está completo. Sin ella no hay sentido para predicar, porque si Cristo no se levantó de los muertos, ¿qué esperanza tenemos hoy día nosotros? Ninguna. 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve de nada, en absoluto. Y no solo nuestra predicación, sino que también nuestra fe es inútil. ¿De qué serviría entonces asistir a una iglesia para escuchar un mensaje si Cristo no ha resucitado de los muertos? ¿Tendría algún valor? 15, versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo no había resucitado, podemos decir que todos los apóstoles eran mentirosos. Y por tanto, uno de ellos era un testigo falso, pues Cristo se encontraba aún en la tumba. Ellos entonces nos estaban mintiendo. ¿Se ha dado cuenta usted que las personas no mueren por aquello que saben que es una mentira? Las personas que murieron a causa de una mentira fue porque pensaban que eso que escuchaban era verdad. Muchas personas han muerto por dictadores en guerra, porque creyeron en ellos, en lo que decían estos dictadores. En este caso, los apóstoles afirmaron que habían visto al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Así que en el fondo la gente no muere por lo que saben que es una mentira, mueren por una verdad. Y la verdad para nosotros es Cristo. En los versículos 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo que Pablo estaba diciendo entonces a estos corintios es que si Cristo no ha resucitado, usted, estimado oyente, y yo somos pecadores perdidos, destinados a la condenación eterna. Eso es lo único que usted y yo podemos esperar en el futuro. Y todos nosotros entonces todavía estaríamos cargados con nuestros pecados, si esto fuera así. Versículo 18. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y si Cristo no ha resucitado, entonces los millones de creyentes que han muerto creyendo en Cristo como su Salvador personal han muerto realmente. Han muerto realmente. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nuestra esperanza se ve fortalecida no solo por nuestra fe, sino por el hecho de que la vida de Cristo no solo está disponible para esta vida, como bien Pablo lo declara en Romanos 6, en ese capítulo, sino también es una esperanza para cuando ocurra la resurrección de los muertos. También es una fe para el futuro, pero si Cristo no ha resucitado, hemos sido entonces engañados y burlados. Damos gracias a Dios que este no es el caso para nosotros. Así que podemos tener alegría, podemos alegrarnos. Acá entonces finaliza esta serie de suposiciones, sí, que Pablo había estado presentando a los corintios para demostrar que la familia humana estaría perdida sin esperanza si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Y nosotros también estaríamos sin ninguna esperanza.
Versículo 20. La proclamación de las resurrecciones es acá en el fondo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. Lo que se está expresando en este versículo es que Cristo es el primer fruto de la cosecha, el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el día después de la Pascua, celebraba la fiesta de las primicias, como tipología de lo que Cristo ha hecho con su iglesia. El cumplimiento de esta fiesta tuvo lugar en la resurrección de Jesucristo. Él regresó de los muertos con un cuerpo glorioso. Es el único que ha resucitado de los muertos con un cuerpo eterno y glorioso. Versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Bien sabemos que la muerte encontró cabida en la humanidad debido a la desobediencia y pecado del hombre, el hombre original, el Adán. De modo que solo por medio de otro hombre, hecho uno solo con Dios, era posible que la muerte fuese derrotada y entrara la resurrección a los que habían muerto en Cristo. Cristo trajo la nueva vida de Dios para traer eternidad al corazón del hombre, pero ya no en la carne, porque ésta se había contaminado con el pecado, sino la trajo a través del Espíritu. El cumplimiento total de esto será cuando Cristo venga a buscar a los suyos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, donde los creyentes que murieron creyendo y aceptando a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, resucitarán para encontrarse con Él. Entonces tendrá lugar el verdadero Pentecostés. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todo el reino de Dios tiene un orden establecido, claro y preciso. De allí que Cristo sea el primero, y luego volverán a la vida todos aquellos que le pertenecen, usted y yo que me escuchan. Y en este pertenecer no depende en el fondo del hombre, depende completamente de Dios. Dios es el que está a cargo de todo, y Él controla todo. Así que cuando alguien o algo pertenece a alguien, ese algo obtiene la esencia del que lo posee. Y esa posesión deja de lado todo ego. En el fondo no hay posibilidad de pertenecer a alguien si primero quien ha de ser recibido no se dispone para hacerlo. Y la forma de hacerlo es vaciándose de sí mismo para ser como aquel a quien pertenece. Ese es el caso de Cristo. Algunos piensan que esto puede ocurrir en la segunda venida de Cristo, pero otros piensan que esto ocurre en el momento que Cristo entra en nuestros corazones y transforma nuestro ser para volvernos en uno con Cristo. Y esto de volvernos uno con Cristo es muy relevante, ya que explicaría por qué muchos que dicen ser cristianos no lo son ni lo parecen. Porque Cristo nunca ha entrado en sus corazones, por lo que nunca han sido uno solo con Cristo. En resumen, queridos y estimados oyentes, Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Jesús no se fumó, no desapareció. Simplemente su cuerpo fue colocado en una tumba y fue resucitado. Y la realidad fundamental del cristianismo es que Cristo vive hoy. Estos son los hechos históricos. El Evangelio no es una teoría simplemente, no son ideas ni es una religión. La resurrección es parte del Evangelio y esto es lo que Pablo predicaba.
Y la recepción de esta revelación fue la experiencia de los creyentes en Corintio, como también la que hoy escuchamos. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, bendito seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Tardo eres tú para la ira y grande en misericordia, porque tus misericordias se renuevan cada día en la vida de los santos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra en nuestras vidas, Señor, para que podamos honrarte con nuestro testimonio. Gracias, Señor, por responder a nuestras oraciones, que se encuentran en tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Pedimos esto, Padre, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén, amén, amén.